Ok, ok, ok. Ahí sí, estamos bien, estamos bien. Buenas, 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 buenas. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Saludos, por favor, saludos. ¿Quién está por ahí? ¿Quién está por ahí? Envíes el link. No sé si ya lo enviaron. Dile a Vale que lo envíe. Dile a Vale que lo envíe ahí el link. Mm, a ver si no llega alguien que me diga si se está escuchando bien de los que están llegando ahí al live, por favor. Que me diga que se está escuchando perfectamente para leerlo desde este lado. Mientras terminamos de acomodar todo. Ok, aquí me estoy poniendo el monitorcito. Y sale. ¡Ah! Cafecito y hablamos de él. Cuando decimos tu nombre, Qué bueno, qué rico. Bueno, mientras terminamos de llegar, No, te estoy molestando. Tómate un café. voy a tirar la grabación para empezar de una vez. Para empezar y darle la bienvenida a los que ya están ahí. sombra de duda. No, te estoy molestando. Tómate un café. Bueno, tiraré la grabación y ahí empiezo a saludar a todos. Buenos, muy buenos días a todos los que están ahorita en el café presentes. Este hermoso momento que sé que va a ser espectacular esta mañana. Estoy muy feliz de poder estar acá sentado el día de hoy porque sé que viene un bombardeo de información del cielo para todos nosotros. Y para poderlo pasar vamos a tener que necesitar un cafecito para no atacarnos con todo lo que se viene. Y nada, voy a primero a saludar a Rubén y después vamos a saludar a nuestra invitada especial que ya está ahí en sala de espera. Rubén, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, papá? Corriendo. Estás corriendo mucho, Sí, había unas vías cerradas y no sabía. había gente ejercitando el físico, estaban en maratones y todo el tema. Ah, por eso. Por eso era que estaba el asunto. Estaban corriendo. ¿Cómo estás, Rubén? ¿Cómo te va, papá? Bien. Sí. ¿Qué te trae? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué esperas? ¿Qué expectativa tenés, papá? No, con el título, aprender y ver de pronto qué parte tóxica tengo que cambiar. Porque a veces el día a día nos lleva a hacer cosas, a pensar y a vivir de una manera que a veces creemos que está bien, pero hay otras personas que nos hacen ver las cosas de otra manera y nos damos cuenta que sí estábamos equivocados. No. Bueno, probablemente hoy sea uno de esos días donde estemos viendo cosas de otra manera y hoy venga una reforma. Creo que tenemos que estar en constante reforma, ¿no? Sí, Volver al inicio del original. A veces no es ni siquiera estoy equivocado, no es sentirse mal porque no estoy equivocado, todo lo estaba haciendo mal, no. ¿Sabes qué? Vuelve al inicio, vuélvelo a usar como era. No sé si te pasa así, o sea, muchas veces, por ejemplo, este computador cuando lo compré, una aplicación no me daba y le daba y lo intentaba y nada. Y lo único que cuando fui y consulté, le pregunté al técnico, me dijo, lo que pasa es que no has leído la instrucción de cómo es, el computador estaba completamente bueno. Yo lo único que tenía que hacer era volver al inicio del original. Tenía que hacer una reforma y la reforma se trata de volver al original. Y a veces, hoy en estos momentos con ese pensamiento que posicionas, puede ser uno de esos espacios donde digamos, bueno, hay que volver al original, a lo correcto. Capaz pensaba que era bueno, pero ahora sí va a ser como verdaderamente debe de ser. Entonces, ¿será que le damos paso a la invitada o os qué decís? O la dejamos esperando por ahí una hora más? No. Bueno, prima, ya le voy a decir a mi amiga Estefanía que ya le voy a decir en qué momento a ver, la tengo por acá. Vamos a poner aquí por encima de nosotros. ¡Oh! Excelente. Prima, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo están?
Hola Rubén, no te puedo saludarte. Ya estaba por acá, ya quiero Rubén, saludarte. vamos a tener que juntarnos un poco más porque hoy tenemos... Así es. ¿Cómo estás Rubén? ¿Cómo estás Diego? Y todas las personas que nos están viendo en esta mañana, escuchando, todos venimos a aprender. Yo estoy feliz, contenta de la vida, de verdad, de poder participar aún desde la distancia, estar conectados con ustedes, que siempre estamos, pero nada como hacer participación activa del cuerpo de Cristo. Entonces aquí estamos para aprender todos. Qué bueno. Yo me dejo correr bien. Qué bueno, Estefa. Alguien me dice, antes, desde que sigamos, ¿cómo estamos escuchando a Estefa? ¿Estamos escuchándola bien? ¿Sí la escuchamos, no la escuchamos? Por favor, hágamelo saber. ¿Cómo la escuchan allá en estos momentos? El moderador es... No sé, bueno, mientras alguien me habla, me va a tocar a mí hacer... hola, Cevitas, amigo mío, ¿cómo están? ¿Se escucha muy bien, Esteban? No, perfecto, excelente. ¿Y nosotros qué? Si quedamos bien en el cuadro, estamos bien en el cuadro. Sí, nos vemos bien. Sí, pues hay peores, es lo que hay también, ¿no? No hay mucho... Esto es lo que hay. Es lo que hay, no hay más, no hay mucho más que lo que hay. Bienvenidos todos, a ver si les puedo pegar una saludadita ahí rapidito. Por ahí está Seba, Gerson, salúdame porfa. Dianita, está mi hermanita, un beso mi hermanita hermosa. Y bueno, los que vayan llegando ahí, Dianita ya también nos tiró nos tiró el saludo y nos tiró la información de que todo se escucha perfecto, eso nos pone más tranquilos. Y bueno, no, nada. Prima, ¿estás viendo los mensajes ahí? ¿Estás ahí? Aquí estoy conectada también mirando las personas que nos acompañan hoy, los comentarios, porque la idea es que entre todos creemos, vayamos a el tema, que es súper chévere. Hay mucha tela por cortar, de verdad que sí. No. Y si esto sale mal, la culpa es de todos. Siempre digo Sí, eso. yo me lavo las manitos. Sí, eso no. La culpa aquí es de todos. Aquí nadie se salva. Si alguien aquí no aportó, sí, es responsable también de que este momento, que este espacio no salga como es. Pero yo creo que sí va a salir bien, Estefa, porque primero Dios lo dispuso así. Porque si Dios agendó este momento, Él dispuso que este momento va a salir especial y va a haber algo para alguien. Primero. Y segundo, porque hay hambre, hay demanda. Y realmente siento en mi corazón que hay una demanda en el corazón de muchos de nosotros por lo que queremos escuchar de Él. Porque queremos hablar de Él, pero queremos escucharlo. Queremos escuchar todo lo que Él pueda tener para nosotros, lo que ahora, como lo decía Rubén, bueno, ¿qué hay que reformar en mi mente hoy? ¿Ya? ¿Cómo estamos con esa necesidad de plantear otros pensamientos y ubicarlos de manera correcta en nuestras vidas? Entonces yo creo que por esa razón, cuando hay oferta, al revés, sí, es cuando hay oferta, la demanda se eleva. O sea, cuando hay demanda. Cuando hay demanda, la oferta se eleva. O sea, cuando alguien está pidiendo algo, es inevitable que llegue por la oferta que se genera sobre la demanda que se impuso. Y yo creo que cuando hay hambre de escucharlo a Él, Dios no se va a negar a mostrarse. Dios no se niega a darse a conocer a sus hijos. Entonces, por eso creo que va a salir bien. Estefa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ya nos saludaste, pero ¿cómo estás en esto de lo que estoy como colocando como marco? De escucharlo a Él, primero la necesidad de nosotros de escucharlo a Él, pero también de la necesidad de Él de mostrarse a nosotros. Ok, bueno, no, yo estoy, como venimos estudiando esto en los cafecitos, ¿verdad? Entusiasmada, pero sabemos que es un entusiasmo genuino porque viene de Él, ¿sí? Es como yo les exponía a los de la mesa hace un tiempo, hace 15 días, les decía que yo me sentía cada vez que nos congregamos, que nos sentimos así como que, ay, mira, nos vamos a ver y no sé qué, así sea por cámara, como esa emoción cuando uno está de novio con alguien, que uno se emociona, se pone nervioso, vamos a ver a la novia, vamos a ver al novio, y nosotros estamos en esas dos posiciones, tanto de novia como de novios, porque nosotros estamos en Cristo,
nosotros somos Cristo, pero también somos iglesia. Entonces tomamos esas dos posiciones y no, Dieguito y Rubén y todas las personas que nos ven, yo estoy gozosa en el Señor de aprender con ese espíritu enseñable claramente y con ganas de aportar todo lo que el Señor viene enseñándonos todos los días, porque todos los días tenemos que verlo. Si estamos en Él, tenemos que verlo. Hay una frase que dice, ¿cómo es tu relación contigo mismo? Porque eres la persona, primero, con la que más te habitas, con la que más hablas. Y yo me pongo a pensar, bueno, si así es con uno mismo, ¿cómo será con Dios, que estamos en Él a toda hora? ¿Cómo es esa relación con Él? ¿Cómo lo estoy viendo? ¿Cómo lo estoy expresando? ¿Qué expresa mi vida todos los días? Que mi vida es Cristo. Entonces, partiendo de allí, yo feliz y gozosa de estar aquí con ustedes, aprendiendo cosas nuevas, porque algo que hemos venido reforzando mucho es que el Señor pues se manifiesta en cada uno de nosotros de manera diferente, aunque es el mismo Dios. Sí. Y eso es lo más maravilloso y espectacular, porque es un tesoro, o sea, Dios es un tesoro bien grande, divino Él, ¿verdad? No, Entonces, Dios no está limitado a nuestros marcos. Exactamente. No está limitado a mis escenarios solamente y como que, este está haciendo algo, yo por allá no me meto. Yo con eso no la voy. No anda como en ese tema y eso es liberador para todos, porque la multiforme gracia de Él permite que todos lo podamos ver y Él se pueda mostrar en todo lo que hacemos, ¿ya? Porque ocurre mucho de que, por ejemplo, te puede pasar a ti, Estefa. Es que Estefa es psicóloga, entonces ha estudiado mucho más a fondo el alma humana, tiene un conocimiento más amplio, profesional. Claro, pues así Dios sí le habla, pues así cualquiera. No, pues así es más fácil. Si ella que pudo estudiar y se perfeccionó en ese rubro, en esa profesión, no, así le habla. No, pero yo pintando carros, ¿qué me va a hablar? Yo debajo de un carro reparando un bumper, ¿qué me va a hablar a mí? ¿No, Rubén? O Rubén andando en la moto haciendo, pues, no, es más fácil que le hable a ella, no. Pues así pensaría una persona, sí, claro, que sesga, ¿no? Que quiere como que autorregular a Dios. No sé cómo o sea, porque me pasa mucho eso. Pasa mucho que le pase a los demás ese tipo de cosas. ¿Ibas a decir algo, Rubén? No, pues que afirmando lo que estabas diciendo, que a veces tendemos a pensar o a decir que Dios le habla a ciertas personas. Pero también es algo cultural que nos han hecho creer de que a veces solo Dios le habla a las personas que se paran al frente. Sí, señor. Señor. O a los músicos, o a los pastores, o a los líderes. Pero no, pues Dios nos habla a todos. En la palabra no dice que Dios le habló a unos y a otros, le va a hablar a unos y a otros no. Como que es más fácil concluir que los que se exponen más tienen más la voz más clara de Dios. Los que se exponen más, los que tienen, digamos, por eso ponía el ejemplo de la prima de Estefa. O sea, ella es psicóloga y vuelvo y lo digo, está más cerca de entender el comportamiento y las emociones de un ser humano. Y como Dios nos habla para calar en nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, todo lo que conlleva nuestro ser, no falta que diga, pues así cualquiera, ¿sí me entiendes? O sea, no pasa por ahí, Dios no está limitado a marcos, ni a escenarios, y son conclusiones y reformas que hay que empezar a hacer. Veo muy callado al chat, por favor, aunque no vayan a hablar, salúdenos, si se van a ir, déjenos el mensaje de lo que estamos hablando, de lo que han percibido del Señor, de cómo en su vida Dios le está hablando, le está dando una palabra referente a lo que usted hace, y Dios a pesar de eso, según su mente, porque usted dice a pesar de eso, pero no es a pesar de eso. A pesar de eso lo dice usted, pero Dios no habla, Dios no es porque a pesar de que usted haga tal cosa, Dios le habla, no. Pero tú lo asimilas así, pero Dios, ¿cómo ha utilizado tu vida para hablarte? Entonces me gustaría que nos saludaran y siguiésemos hablando del tema. Prima, no sé si quieres decir algo más de lo que estábamos diciendo ahí. ¿Por dónde alzo la manito para decir que voy a opinar?
Claro. Pero bueno, voy a reforzar algo también ahí con lo que están comentando ustedes, quizás para romper también el hielo, para que más rapidito hablemos por el chat, y es lo siguiente, eso que tú dices, Diego, es cierto, pero mira lo que me pasó a mí, una experiencia vivida. Claro. En medio de la carrera, hubo un tiempo donde yo caí en crisis. Yo decía, no, Señor, ¿cómo me pusiste a estudiar? Yo echándole las culpas a Dios, ¿verdad? Yo era superior a Él. No, Dios mío, ¿cómo me pusiste a estudiar esta carrera? Esto no tiene nada que ver contigo. Estoy haciendo todo lo contrario a lo que tú viniste a hacer a este mundo. El efecto O sea, contrario a lo que estoy pensando. es empujando a la gente a ser una mejor versión de ellas, donde tú nos estás llamando es a que vamos a la cruz a morir, porque el que tiene que crecer en nosotros es Cristo, no son una mejor versión de Estefanía ni de cualquier otro paciente. Y caí en una crisis horrible, yo no quería atender a nadie, yo, Dios mío, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo manejo esto? Y bueno, ha sido un proceso también muy interesante de ver, de no desechar la teoría, porque gracias a Dios estas personas estudiaron todo eso, pero cómo es llevar la carrera al enfoque correcto, desde Cristo, cómo poder ayudar realmente a las personas desde ese real enfoque, porque no solamente venimos a ser sanos, sino que el Señor vino a libertarnos, y esa es la posición que nosotros debemos asumir. O sea, ese es el reto aquí en la tierra de verdad, de cómo llevar estos pensamientos que nos cautivan, como por ejemplo desde el positivismo lógico, el positivismo tóxico, que es el que vamos a desarrollar acá, cómo nosotros vamos siendo libres de todos esos pensamientos que a veces creemos que estamos bien, pero nada, por ahí no es. Ya, Entonces, sí quería antes de que entres al tema del positivismo tóxico, mira qué curioso, y por eso todos tenemos que pensar como Cristo piensa, no como pensamos nosotros. Porque es interesante como lo planteas, porque mientras Rubén aquí estaba dando algunos ejemplos de oficios que terminamos, que creemos concluir que esas personas tienen más cerca la voz de Dios. Entonces Rubén menciona músicos, pastores, conferencistas, gente que se expresa, y yo te menciono a ti como psicóloga. Lo curioso de todo este tema es que el ser humano, el psicólogo, el mentor, el conferencista, está pensando lo mismo, está pensando que es que no, Dios no me está hablando a mí, le está hablando más fácil a los que están ahí sentados. O sea, cada uno está especulando desde su posición y está generando como un obstáculo diciendo, no soy digno, o cómo es que yo haciendo esto, y se cuestiona. Entonces, es interesante. Solo con esto me lleva a pensar de cómo todos, o sea, más allá de lo que estemos realizando, el pensamiento debe de ser Él. El pensamiento debe de ser Él, porque si no, o sea, caemos en esos baches mentales donde sacamos conclusiones que Dios en ningún momento las ha considerado. Son nosotros y nuestras imaginaciones. Lo peligroso que es la imaginación, lo peligroso que es nuestra mente volando. Pero bueno, me parece interesante como eso, ¿no? Todos estamos pensando desde la posición donde estamos, autolimitándonos, no sintiéndonos dignos de su voz. Todos. Entonces, cuando que la prima dice que, vuelvo y lo digo, mientras algunos están pensando, no, pues ella que es psicóloga, pues yo le puedo hablar más fácil, ella estaba pensando en algún momento, ¿cómo yo siendo psicóloga Dios me va a hablar? Cada uno y nuestra imaginación volando, que es lo que la reforma en el espíritu, lo que Dios quiere traer a todos nosotros, debe llegar. Y venga, ninguno aquí piense más ninguno tenga más concepto de lo que yo le he dado, la medida que yo le he dado. Así que todos aterricemos. ¿Quieres decir algo ahí, Rubén? ¿No? Sí, es que se me viene a la mente algo de que a veces antes las personas con más estudios y con más capacidades intelectuales, a veces es más difícil que el evangelio les llegue, porque son muchas más capas que hay que como que derribar, o estructuras más fuertes. Es más fuerte. ¿Cómo? Se está escuchando como ¿cierto? No, pero es normal por la prima, pero no hay retorno. Que a veces hay más, uno a veces más estudia, se van generando como más capas y más estructuras mentales,
y es más difícil a veces que el evangelio llegue, mientras que una persona que de pronto no tiene como tanto estudio, tanta formación, a veces es como más sensible y no tiene como tantos filtros. Y a veces el evangelio puede llegar más fácil por los filtros que se pueden tener. Porque a medida que vamos estudiando y que nos vamos capacitando más, a veces vamos y dejamos de lado como esa parte del Señor, esa parte espiritual, porque lo vamos enfocando todo es al hacer, al pensar, al capacitarnos, y entonces esa parte espiritual deja de ser sensible y se van volviendo como más, bueno, Estefa tendrá más claro los conceptos en ese sentido, pero pienso yo que se van generando como unas estructuras más fuertes que al momento de tú hablarle a alguien de algo espiritual que no es tan tangible, porque a veces lo espiritual no es tan tangible, es más difícil llegarle. Es verdad. Puede pasar, ¿no? No a todos, pero es Sí, un sí, comportamiento puede pasar. que puede suceder mucho. Estefa, vas a hacer una cosa, vas a intervenir sobre lo que Rubén dijo y la próxima, cuando tú no puedas hablar, cuando no estés hablando, silencias tu micrófono para mirar si pulimos el sonido. Cuando ya tú vayas a hablar, vuelves y lo activas, ¿vale? ¿Ibas a decir algo sobre eso, Estefa? Sí, pero no sé si empezamos desde ya a engranar, pues ya el tema para meter eso que Rubén dice, porque sí lo había pensado Listo. desde allí también. O sea, estamos conectados, qué bacano. Eso me gusta de aquí, por eso es que yo me siento que estoy en un solo cuerpo con ustedes, porque de verdad siento que estamos muy conectados a pesar de la distancia, y esto para mí se sale como de los planos de uno aquí mentales. Una pregunta, Estefa, ¿qué estás tomando? Café. Sí, porque no te había visto tomando cafecito y hay que tomar cafecito. Hace un calor que, Dios mío, Bueno, me toca tomar esta cosa. Estefa, Bueno. ¿por qué positivismo tóxico? Bueno, ¿por qué? Excelente, empezamos con la pregunta puntual. Cuando empecé a leerme el material, yo decía, voy a confesarlo aquí, ¿verdad? Este tipo de lecturas no me gustan porque no me gustan las lecturas motivacionales. Pero luego entendí la incomodidad, o sea, la incomodidad que yo sentía me llevó a estudiar todo esto y analizar, porque es que cuando nosotros estamos entusiasmados, o sea, el entusiasmo correcto, como decían ustedes desglosándolo, que es dentro de Dios, es como si nosotros estuviéramos poseídos por Dios, dicen otras, otros significados. Estamos correctamente ubicados, ¿verdad? O sea, tenemos esa disposición correcta. Por acá encontré algo súper chévere y es que dice que es la manifestación natural del estado de nosotros. El entusiasmo es la manifestación natural de nuestro estado, y nuestro estado y nuestra identidad es Cristo. Por eso fluye de esa manera tan natural. Pero yo decía, Dios mío, hay personas que quizás tal vez no se dan la tarea de sentarse y de identificar si realmente están entusiasmados o están dentro de un positivismo tóxico, porque es muy fácil caer allí. El positivismo tóxico evita es la evitación emocional, disfrazada de bienestar. ¿Cuántas personas, yo en algún momento lo dije, si eso pasó fue porque Dios así lo quiso, pero ¿desde qué posición, o sea, desde dónde lo estás diciendo realmente? Si es porque Dios lo quiso para evitar realmente la experiencia que yo estoy viviendo, es decir, para no sentir frustración, para no sentir que, yo soy una persona insegura y por eso no se me dieron las cosas, o cualquier otro tipo de cosas. O sea, ¿realmente estoy evitando la experiencia real de lo que estoy viviendo? O realmente, oye, sí es que estoy entusiasmado en el Señor, pero el entusiasmo, la diferencia es que no evita la experiencia. Tú puedes estar entusiasmado y pasar por todas las emociones: tristeza, rabia, frustración, alegría,
todas las emociones, no evita, no, y tampoco disfraza el bienestar. El positivismo tóxico sí. Entonces, algo que me llama mucho la atención aquí, quiero compartirlo con ustedes, en Hebreos 4, del 12 al 13, ¿verdad? Dice que, a mí me gusta esta parte, dice, ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios, todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. ¿Qué hace el positivismo tóxico? El positivismo tóxico elimina la oscuridad. Y yo creo que aquí bueno, los que estuvimos en diciembre, gracias a Dios, yo estuve allá presencial, qué emoción. El doctor Harley decía, si hay una buena noticia es porque hubo una mala, ¿sí? Y dentro de la teoría psicológica, la oscuridad son las sombras a donde nadie quiere ir. Pero en la verdad de Cristo, esa oscuridad es necesaria que nosotros sepamos cuál fue esa mala noticia para que esta buena noticia, que es la luz de Él, que es llevar toda la vista del Señor, cobre un impulso. Y el positivismo tóxico lo que hace es eliminar eso. Elimina los estados incómodos del ser humano. En cambio que el entusiasmo no. A ver. Y no desde una posición, el entusiasmo no lo elimina desde una posición, nos hace vivir eso no desde una posición de tú eres culpable de todo lo que estás haciendo. La pastora Valeria decía, enfatizaba mucho en estos días, la escuchaba decir como que no te sientas como culpable de lo que estás viviendo, más bien mira, algo así decía ella, como que más bien mira que estás aprendiendo, el Señor que está moldeando, que está trayendo a la luz, que está poniendo en claridad sobre tu vida. Y eso es entusiasmo también, porque no estás eliminando tu estado original, lo que está pasando en tu vida, la experiencia. En cambio que el positivismo tóxico sí elimina todos los estados, la experiencia interna, y aquí metemos lo que es el self, lo que hablábamos la vez pasada, bueno, lo que yo hacía referencia aquella vez, y ese self verdadero es la identidad que nosotros tenemos en Cristo. Nosotros vivimos con eso, lo conocemos a Él, porque en ese self verdadero entra el conocimiento, para no poner aquí autoconocimiento, para no poner aquí tanta teoría, ¿verdad? Pero es el conocimiento de Dios, cómo conocemos nosotros a Dios y cómo me conozco yo en Él. Ese es el self verdadero, nosotros vivimos con eso y qué bacano. También esta palabra de imitar, cuando en la Biblia dice creo que fue Pablo, ¿verdad?, que decía, imítenme a mí. Esa palabra de imitación, que estamos imitando nosotros realmente, y ahí es donde entra ese ser falso que se adapta a la demanda externa. Imitar también desde esa posición, no bien. Ahora, lo que decía Rubén de las estructuras, claro, por supuesto, todo eso tiene que ver nuestros procesos mentales, desde una posición o desde una identidad que no nos pertenece, son estructuras muy difíciles de mover, son estructuras que, deberíamos identificarlas porque a partir de ello, de lo que yo creo, que yo soy, entonces interpreto la realidad, los valores que yo tenga, el concepto que tenga de mí. Entonces, ¿cómo interpreto yo lo que me está pasando? Y si es cierto lo que dice Rubén de que entre más estudios te vas llenando, o sea, es que de qué te estás alimentando, ¿verdad? ¿De qué estás alimentando tus pensamientos, tus procesos cognitivos? Entonces aquí entra el Señor y nos dice, espera, hay un orden, y a partir de ese orden hay gobierno, y a partir de ese gobierno, entonces viene esto que decía nuestra querida Marce la vez pasada, de transformar nuestros pensamientos a partir de ese gobierno. Entonces nosotros no nos debemos amoldar al mundo, sino que a partir de esa transformación, a partir de eso, de transformación de procesos mentales, psicológicos, cognitivos, esas estructuras que son difíciles de mover, entonces sí, empieza uno a fluir de manera pues más natural
en quienes somos en Él. Y ese entusiasmo llega a ser una manifestación mucho más natural. Es que yo digo, ¿verdad? No es tanto lo que nosotros vemos o los escenarios caóticos que nos pueden pasar, sino que tengo yo aquí. O sea, la realidad, para mí es la realidad abstracta, lo que nosotros maquinamos aquí adentro, porque a partir de ello entonces tú empiezas a ver lo que te ocurre en la vida, cómo lo interpretas y cómo tú te mueves dentro de esos escenarios. Y qué bacano nosotros tener la mente de Cristo para podernos mover dentro de estos escenarios, dentro de este ecosistema, dentro de este mundo, como el Señor quiere, y así a partir de quienes somos en Él, manifestarlo y expresarlo. Creo que hablé mucho de él. Hay mucha tela por cortar, es muy bacano el tema. Cuéntenme ustedes también, hablen. No, claro, no, pero quería, espectacular porque desarrollas una idea donde ya podríamos como intervenir. Por lo menos en este momento a mí ya no me queda nada por decir, entonces ya que Rubén hable. No, Mejor leamos el chat. es que tampoco han intervenido mucho. Jason dice, ¿cómo puedo ser positivo? Ajá. No, la otra pregunta, la de ¿cuándo el positivismo es tóxico? Bueno, ella lo estaba diciendo ahí, Estefan lo estaba diciendo ahí en una parte, porque somos muy propensos a evadir nuestras realidades y maquillarlas. O sea, uno es positivo tóxicamente cuando maquilla, ¿no? Me gusta como usar esas palabras así escuetas, pero ya, o sea, así, es esto. Pues a mí me llego, ya dije que ya. No, prima, hágale, intervenga y vamos. Sí, dele. Mira que esa pregunta es la puntual, ¿verdad? Porque a veces uno dice, no, pero entonces uno tiene que ser positivo. Claro que sí, pero es que todo es desde donde tú te estás mirando, ¿verdad? Y muchas personas no nos damos la tarea de analizarnos, de identificar y de llevar. O sea, si yo no puedo definitivamente con el orden de mi vida, vaya y rinda su vida a Cristo, ¿verdad? Porque Él sí tiene el orden correcto. Entonces, fíjense esto, voy aquí a hablar un poquito en términos, bueno, ya vengo hablando en términos psicológicos, pero yo le digo a mis pacientes esto, mira, su vida es como un iceberg, ¿verdad? En la punta es lo que tú crees que ves, es lo que tú crees que ves. Opa. Hay cosas que sí son ciertas, como hay cosas que por ahí no. Entonces, eso pasa con el positivismo tóxico. Crees que eres positiva y que, bueno, sí, el Señor así lo quiso y no sé qué, pero resulta que no, que estás evadiendo la experiencia que deberías realmente vivir. Porque es que a quién le gusta sufrir y a quién le gusta pasar por crisis o por los molinos, que yo digo, es que a nadie. Pero es necesario. O sea, el dolor aquí en esta tierra y el sufrimiento es necesario. Hay un autor, a mí me gusta mucho ese libro que se llama El hombre en busca del sentido, y él decía una frase súper chévere. Él decía, al hombre se le puede quitar todo, menos la libertad de ser, menos la libertad, la capacidad de elección. Es más, que si yo le digo a Diego, no, tú decides dónde vamos a comer, ya yo estoy diciéndole a él que decida. Y allí él se hace responsable hasta de mí. A ver, repite, ¿sí? Por favor, repite la frase, al hombre se le puede quitar todo. Se le puede quitar todo, menos la capacidad de elección, de elegir, de ser. Menos la capacidad de elección. Menos la capacidad de elegir. Menos eso. Sí, es que entonces, hasta un esclavo, por mucho que tú lo encierres o secuestres a una persona, no puedes limitar su pensamiento, no puedes secuestrar su mente, o sea, no puedes castrarle ciertas cosas, o sea, él podría seguir eligiendo lo que está pensando sobre eso, ni siquiera eso, fuertísimo. Sí, de hecho, ese libro se trata de eso, Diego. Se trata de eso, de que él estuvo en los campos de concentración nazi y por eso él sacó esa
esa conclusión. Uf. Hay unos que se digan, no, yo me voy para ese campo de concentración y allá que hagan con mi vida lo que quieran, ahí están decidiendo. Pero este señor, él es psiquiatra, él es el autor de la lobotomía, y él decía, no, yo decido esto. Entonces él empezó a captar las cosas. Ah, mira, los que ven débiles así, los matan. Los que ven fuertes sirven para las batallas, para todo lo que tengan que hacer con ellos. Él identificó eso en menos de nada. Y así fue. Y ayudó a mucha gente dentro de ese reclutamiento, que eso es, Dios mío, eso es inhumano. Era inhumano lo que pasaba allí. Entonces, volviendo a la pregunta, sí, hagan de cuenta como ese iceberg y recuerden, identifiquen bien, vamos a pedirle al Señor. Él dice que el que quiera sabiduría que la pida, y de verdad que debe ser así. Y dámosle mucha sabiduría al Señor de cómo nosotros estamos viviendo, de cómo nosotros estamos interpretando nuestra realidad para que salga a la luz, como dice aquí en Hebreos, dice, ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Y ahí es donde va la punta del iceberg. Fíjense bien qué están disfrazando y qué no. Señor, traiga a la luz todo eso, claro, que de pronto no va, ¿verdad? Ahí está el positivismo tóxico. ¿Qué estoy disfrazando? ¿Qué quiero ignorar? ¿Qué quiero ignorar? Eso. Mira, me dice. Sí, entonces, ¿de verdad estamos asumiendo esa disposición de estar entusiasmados o estamos en la disposición de ser positivos tóxicos? Que el Señor traiga a la luz eso, de verdad, no para que se sientan juzgados ni nada. Antes, llevar las cosas a la luz de Cristo, eso es una descarga tremenda. O sea, se siente uno, como dice él, tu verdad me hace libre. Es que, así se siente. Es que Estefa, a ver, mira lo que sucede, porque cuando tú planteas tu realidad, mira lo que voy a decir y tú me corriges o me corrige el chat, porque aquí estamos hablando de él y enriqueciendo pensamientos para poder dejar algo plasmado que me está pareciendo poderoso. Pero fíjate, o sea, cuando tú planteas tu realidad sin el Señor, sin Cristo, tú corres el riesgo de ser un agrandado, un orgulloso, un egocéntrico. Me explico, ¿cierto? Y de esa manera, cuando Cristo no está posicionado, tú ahorita hablabas de gobierno, o sea, el Señor viene a crear un gobierno en nosotros para regular todas nuestras emociones, nuestras decisiones y nuestras posiciones. El Señor viene me gustó esa frase, el Señor viene a crear un gobierno en nosotros para regular posiciones, decisiones y decisiones. Dije así, sí está bien. Sí. Ok, pero cuando el Señor no está, entonces obviamente el alma humana va a pervertirse, sea para un lado o para el otro. El alma humana se va a pervertir. Entonces, si yo no estoy en el Señor, si yo no estoy en Cristo y estoy pensando de mí de manera positiva, voy a ser tóxico, porque el positivismo va a tapar con tierra lo que también tiene que exponerse para potenciar las virtudes. Entonces, el positivismo sin Cristo, ¿qué va a ser? Una persona egocéntrica, una persona que va a tener motivaciones sobre traumas, ¿cierto? Se va a sentir motivado sobre que me hicieron algo malo y yo les voy a demostrar que soy capaz. El positivismo en ese sentido va a tratar con orgullo porque yo soy más grande que aquel, yo soy mejor que aquel, porque Cristo no está. Entonces tiende a hacer esos extremos donde Dios no está y genera esas posiciones hacia arriba, donde el hombre también termina haciéndose daño. Pero también esa realidad, plantear esa realidad sin Cristo y tú detectar tus fallas, si Cristo no está, te puedes volver un acomplejado, un inseguro, un frustrado, porque estás en el otro polo. Si empiezas a detectar esas fallas, aquí Valeria pone, identificar lo que queremos maquillar. O sea, si tú estás maquillando cosas, pero Cristo no está trayendo ese pensamiento de desmaquillar, entonces lo que puede pasarte a ti es que cuando tú sientas tu realidad, tus limitaciones, tú puedes ser un acomplejado, un inseguro, una persona que tiene más miedos que seguridades, una persona que empieza a generar pensamientos transmite inseguridad a los demás,
porque son dos polos, son dos maneras donde Cristo no gobierna. Entonces, aquí cuando estamos hablando, por ejemplo, de esa manera de desmaquillar, ¿cierto? Todo aquello que hemos maquillado, es porque el Señor no va a traer culpa. O sea, cuando viene una realidad, y aquí es donde, cuando somos tóxicamente positivos, si estamos en el Señor, porque estamos anulando una realidad, y estamos aventureros a que todo va a funcionar, sin prever los recursos, hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no nos da. Y cuando yo sé que algo no me da, estoy limitado o tengo una realidad que no estoy a la altura, si estoy en el Señor, a mí eso no me acompleja, no me genera inseguridad. Pero es muy peligroso y se pierde mucho valor estar con Cristo y no detectar esas fallas y no detectar la realidad que tengo. Porque, o sea, si ya estoy con Él, ¿por qué estoy tapando? Si ya estoy con Él, ¿para qué tapo? ¿Para qué tapo realidades? ¿Por qué? ¿Por qué no me muestro a mí mismo delante de Él honesto, transparente, desnudo? ¿Para qué me tapo con Él si estás leyendo un texto? ¿Cómo es el texto? ¿Me lo recuerdas, Estefa? ¿El de Hebreos? El de Hebreos es 4 del 12 al 13. ¿Qué dice? Hebreos del 12 al 13. Dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa de la vista de Dios, todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuenta. O sea, por más de que te tapes, Claro, por más claro. Él no. Y es así, Diego, el positivismo tóxico lo que busca es eso, o sea, eliminar la oscuridad de nosotros. Pero ¿cómo va a coger impacto esa nueva noticia, la luz de Cristo, si nosotros no sabemos de dónde venimos? O sea, lo que hemos pasado anteriormente. No, entonces. Tiene que haber una mala noticia para que la buena coja esa fuerza y ese empuje. Cobre valor. Mira que Lucas Márquez dice que Dios necesita que seamos conscientes de nuestras debilidades, porque si no, ¿cómo trabaja en nosotros? ¿Cómo trabajan nosotros? Exactamente. Si yo estoy, no, eso no, o sea, pues entonces, ¿cómo trabajo en ti? No es escandaloso para mí una debilidad tuya, hijo. Y yo la quiero tapar, y el Señor, antes, incluso, y eso es un tema que siempre lo vamos a hablar y capaz no alcanza mi mente personal, personalmente no alcanzo a tenerlo como tan claro, pero en algún momento será un café o una reunión que me lo haga aclarar. Pero incluso Dios no me va a quitar alguna debilidad, porque Él dice, en alguna parte de ti tú vas a ser así, porque mi gracia es la que va a bastar, no tu competencia. Te voy a dejar así. Hay algo en ti que no se va a curar. O sea, yo no voy a quitar esa falla, esa debilidad no la voy a quitar. Y lo único que vas a tener que decir, es mi gracia la que va a estar por encima tuyo. Y eso es muy... porque corremos el riesgo de relajarnos, ¿no? O sea, porque yo debo igual hacer tengo que tener la intencionalidad de trabajar en mí, de hacer morir a todo aquello negativo, de que si hay algo me está inquietando, seguir trabajando para que eso no sea obstáculo. Sí, pero convengamos que hay cosas que van a irse con nosotros y nunca se van a quitar. Y ahí es donde el Señor dice, pero es que yo necesito que seas consciente de esa oscuridad, porque ahí va a estar la luz. Ahora, como en algunas cosas la luz será una transformación de tu vida, pero en otras cosas la luz será gracia pura. Se acabó. Dieguito, yo quiero decir algo, porque a mí se me va a veces mucho la paloma, ¿verdad? Me acordé que en el texto que me mandaste decía algo así como, si piensan igual es porque uno de los dos no está pensando. Sí, Ahora, sí. con todo respeto para las personas que están aquí, no estamos hablando de religión. Está bien si eres católico, si eres cristiano, pero siempre cuestiona la posición en donde estás si no ves avance.
Pero las personas religiosas, porque ya hablaban de masas, ¿verdad? De eso se trata el positivismo tóxico, porque es que eso de que, ay, Dios sabrá por qué hizo las cosas, ahí no estás pensando tú, ahí está pensando una frase cliché que se ha venido dando Sí. por Por tradición, por generaciones. cultura. Exacto, y eso es pura religiosidad. Ponte a pensar, ¿verdad? El Señor a nosotros tampoco, una vez escuché que el Señor a nosotros no nos tiene como marionetas, por eso nos dio ese libre albedrío, que es que no es que haga con nuestra vida lo que a él le plazca así, sin pedirnos permiso de alguna manera. Entonces, el Señor a nosotros también nos quiere seres pensantes, Él nos creó así. Claro, Entonces me porque- llamó mucho la atención esa frase de si están pensando igual, es porque uno de los dos no está pensando. Y llevándolo a ese plano, eso es puro positivismo tóxico. También de evadir las experiencias. Porque es mucho más cómodo, Estefa, que alguien sea el responsable de lo que me pasa. Mira, Exacto. fíjate que hay algo muy lindo. Bueno, ahí están escribiendo en el chat también. No sé, puedo retener mi pensamiento para leer, para que interactuemos. A ver, ¿qué escriben ahí? ¿Dónde? Yo no sé. Yo veo como que corre ¿Dónde el chat. leemos? Leamos desde. A ver, ¿dónde estás? Bueno, no, yo hablé, no, yo no. Desde acá, a ver qué dice ahí. Desde donde Sebas. Desde Sebas. Uy, hay mucha gente conectada. Saluden, por favor. Qué lindo. Hoy tenemos tribuna casi llena. Sí. Sebas escribió la frase que Sí. dice, al hombre se le puede quitar todo menos la capacidad de elegir. Y por aquí hay alguien que se llama Creados con Propósito. A ver, conoces? no, Estefa, creados con propósito, ¿es el perfil tuyo? No, ese perfil es de mi hermana. Ok. ¿Y ella lo tiene activo? Sí. Ok. Hay que seguirla. Listo. Dice, hay una frase que se lo hemos decir mucho, todo pasa por algo, y sí, pero ahora mismo necesito sentir lo que estoy sintiendo. Valeria dice, identificar los pensamientos que queremos maquillar con espiritualidad. Uy, eso es algo fuerte, que a veces lo que Esteban nos comparte, a veces esos pensamientos es como cuando le pedimos la voluntad al Señor, pero el resultado, queremos que se haga la voluntad del Señor, pero con los resultados que nosotros queremos. Es algo parecido. Traduzco lo que dice Vale. Sebastián dice, o sea, frases como todo pasa por algo, Dios sabe cómo hace sus cosas. Dice, vienen del entusiasmo. Ah, bueno, es una pregunta. Esas frases, todo pasa por algo o Dios sabe cómo hace sus cosas. Dice, la pregunta de Sebas es, ¿vienen del entusiasmo o desde el positivismo tóxico? Quiere ahorita Estefanos. Ok, va a Pero ver, sí, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice él? Bueno, él dice, Todo pasa por algo. Dios frases sabe cómo como, hace así. todo pasa por algo o Dios sabe cómo hace sus cosas. A veces pueden venir, pienso, pues, algo mío. Juéguesela, A veces Rubén, juéguesela, que si algo lo regañamos. Juéguesela. A veces- Si alguna cosa lo regaña la psicóloga, no me preocupe. Pero Sebas tiene, la pregunta de Sebas es muy válida. Muchas veces pueden ser desde el entusiasmo o muchas veces pueden Sí. venir desde el positivismo tóxico. Yo pienso que todo depende de la raíz, o sea, desde dónde viene la fundamento, situación. sí, claro. ¿Cierto? Porque pueden ser cosas que Dios está permitiendo para moldearnos o también pueden ser cosas que nosotros hicimos en el pasado y que con el positivismo las queremos Maquillar, sí. maquillar. Malas decisiones y estamos diciendo, bueno, todo pasa por algo, Dios sabe por qué pasa. Entonces, vienen de lado y lado. Bueno, dice, atreverse a reconocerse duele, pero nos acerca más a la luz del Señor. Uy, verdad. Reconocer
que estamos equivocados, duele, es doloroso. Atreverse a reconocerse. O sea que cuando Valeria hablaba en estos días en el cafecito que descubrirnos y descubrirlo a él. A veces descubrirnos es doloroso, pero nos acerca a descubrirlo a él. Bueno, vale, por acá le responde a Sebas. La respuesta está en el vernos en la verdad, gestionar y no hacer responsable a Dios. Dice, eso cliché. Es un cliché sin profundidad, lo de todo pasa por algo. Sí. Bueno, por acá nos comparten Efesios 5:13. Dice, pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible. Bueno, Vale nos aclara que es caro. La del perfil de creados con propósito. Bueno, y Gerson nos aporta, dice, positivismo tóxico contrario a la tristeza según Dios. El punto no es emocional, es ontológico. Bueno, Me perdí. Esas, por favor, nos aclaran esas palabras. Que alguien más profesional nos diga que es ontológico. Porque ahí me perdí. El sociólogo, son palabras de sociólogo. Nos trae más cafecitos, Rubén. Sí, gracias, Marci. Bueno, Estefa, ¿quieres? ¿Usted entendió, Estefa, usted entendió el comentario del primo, de Gerson? De Gerson, del pastor Gerson, ¿entendió el comentario? El punto no es emocional, es ontológico. Sí, pero quiero responder un poquito. Bueno, yo creo que Rubén hizo un buen comentario y Vale también le contestó a Sebastián, ¿verdad? Sí, moderador. Se hace nuestro moderador oficial. Dale, Estefa, adelante. O sea, la diferencia está en ¿cómo es que es? En si tú como persona puedes identificar si estás en esas frases para evadir la experiencia que estás viviendo, porque no puedes. A veces nosotros evadimos esas emociones fuertes o lo que estamos viviendo porque somos inhabitantes, o sea, no nos podemos habitar dentro del caos. Entonces mejor ¿cómo es que es? Lo disfrazamos, lo maquillamos con este tipo de frases que son clichés, como decía Vale, a diferencia del entusiasmo que sí permite vivir desde esa experiencia real. No, te voy a tener que interrumpir, ya va, que tocas, ya va. A ver, somos personas que... A veces no, o sea, nos cuesta evitarnos, eso es así. Vale, ya, a ver, somos personas que nos cuesta evitar desde el desorden que percibimos. ¿Está bien? Ok, por eso, y aquí tengo algo, no sé si me desvíe del tema, Estefanía, pero lo quiero tocar porque puede ser una muestra de las realidades que tratamos de evadir. ¿Ves que se usa mucho la frase ahora en la sociedad que una persona no es capaz de estar sola? O una persona no es capaz de estar sin ver una película, o no es capaz de estar sin escuchar música. Fíjate, porque esos son los instrumentos para no encontrarse con él mismo, para no tener que pensar de lo que no quiere pensar, porque no está entrenado para evitar sobre el desorden que se está produciendo o que ya tiene y no lo quiere confrontar. ¿Estoy errado o es por ahí la cosa? No, es súper, pero fíjate, Diego, que eso es algo hasta mucho más amplio, porque también tendríamos que mirar cómo el vínculo de lo que estamos hablando últimamente. A veces habitarnos nos cuesta y no nos sabemos vincular desde la manera correcta porque aprendimos a tener funciones dentro del vínculo y a conocernos desde una funcionalidad y no desde quién soy yo. Ven, conóceme quién es Estefanía, si no es qué hago yo para ti. Y me doy al 100 y tampoco es así. Porque yo siempre digo, no te fijes en la acción, fíjate en la intención de la acción. Por eso esa palabra de ser bueno fuera de Cristo a mí me choca.
A mí me choca mucho porque no es que me caiga mal la frase, sino, o sea, ¿realmente tú eres bueno o qué hay detrás de ese personaje de ser bueno? Uf. ¿Qué es lo que no puedes habitar en ti, en esa oscuridad, que te Epa. tienes que disfrutar de ser bueno para poder vincularte, para agradar a otro, para alcanzar, digamos, aceptación, validación, lo que mis papás no me dieron? Entonces necesito controlar las relaciones, cómo me vinculo, y eso es pura ansiedad relacional. Entonces, qué bacano es, por ejemplo, lo que escribía mi hermana. Eso es incómodo, uno llegar y conocerse, pero qué bacano hacerlo en Cristo, porque entonces dejas ese ser falso para tomar tu identidad verdadera, o sea, para descubrir la identidad verdadera que tienes en Cristo. Pero no se ha entrenado porque Pero no se ha- afrontar realidades es doloroso y nosotros somos seres expertos en evadir las tristezas y el dolor. Porque nos enseñaron eso, Dieguito. Uf, Nos enseñan a no puedes cometer errores, tienes que ser perfecto. no. Si cometes errores, los papás somos expertos en evitar el sufrimiento. Te caigas. Pilas con ese pelado, que ese pelado no va. Pilas con esa pelada que déjalo que cometan errores. Ah. En esto estaba con el pastor Gerson y decíamos, o sea, ¿cómo llega la información? ¿Cómo nosotros transmitimos la información correcta? De decirle a las personas, mira, ya yo pasé por ahí, hay un hueco. Pero, ¿y qué tal si el Señor dice, bueno, dale la información correcta, pero es necesario que esa persona se vaya dentro del hueco, porque es que tiene que cometer errores, para que se dé cuenta? Porque a veces no aprendemos desde el espejo. Hay una frase que también me gusta mucho que se llama, o aprendes con sufrimiento o aprendes con discernimiento. Y no siempre aprendemos con discernimiento. A veces ejercitamos el discernimiento. Yo la tengo así, la frase la tengo yo así, Estefa, y bueno, la tuya es, ¿aprendes con sufrimiento o aprendes con discernimiento? A mí me llegó de esta manera, o aprendes por revelación o aprendes por trituración. Está bien. O sea, o aprendes desde lo que se te revela y atrapas, o desde la trituración que por evadir esa revelación. Pero es lo mismo, solamente con diferentes palabras. Totalmente, pero súper, está chévere también. No quiero sonar masoquista, pero esos molinos son buenos. Esas crisis son los que nos mueven a nosotros de esos movimientos estáticos en los que estamos a veces, porque la vida es muy dinámica, sobre todo en el Señor, hay mucho dinamismo. Y qué difícil es, Estefa. Primero, que no somos entrenados para estar expuestos a la tristeza, al dolor o al error, ¿cierto? Y segundo, que no estamos entrenados para vivir tramos de tristeza, de dolor o de un error sintiéndonos dignos. Porque si estamos en esas estaciones, el autoestima se desaparece. La falta de identidad se desaparece. El convencimiento de lo que eres en Cristo se esfuma. O sea, porque parece que estuviéramos condicionados por los estados y las circunstancias, o sea, los estados circunstanciales. O sea, no estamos entrando ni para entrar, ni siquiera para caminar, pues ni modo, pues ni siquiera nos enseñaron a enfrentarlos, menos que enfrentándolos vamos a estar entrenados porque nos abruman ese tipo de cosas. Por supuesto, exactamente así es. Es que yo no digo que ahora se vayan a la vida y cometan todos los errores habidos y por haber, no es necesario. O sea, los escenarios se presentan solos para que te sacudan y te des cuenta que todavía hay por allí que, espérate, que no está bien ubicado. Lo que decías ahora del desorden. En el desorden hay aprendizaje y en el orden también hay aprendizaje. ¿Dónde se ve la crisis? Cuando viene salud del Señor y te dice, mira que estás desordenado, y la crisis es desaprender para aprender algo nuevo. Uno se siente perdido y todo este rollo, ¿verdad? Pero sí tienes toda la razón, Dieguito, en eso de que nos enseñan a veces a no cometer errores, a ser perfectos. O sea, ¿cómo te conoces?
Claro. Si estás teniendo una identidad prestada de lo que mis papás esperan de mí. Y así viven muchos adultos, muchos, es impresionante, que viven desde una identidad adaptada o prestada. Porque yo no puedo cometer errores, y si cometo un error, soy intolerante a la frustración muchas veces. Entonces, claro, cuando vienen esas crisis, esos tramos largos de sufrimiento, muchas veces puede aparecer ese positivismo tóxico. Entonces, ¿cómo lo evado? ¿Cómo lo disfrazo? Ay, Señor, así lo quiso Dios, todo está bien, muéstrame por cara, cuando por dentro no es así. Claro. Fíjate que también hay algo, porque estamos hablando de Él, estamos hablando de Jesucristo expresado en nuestros comportamientos, en nuestra forma de ver la vida. Pero qué lindo que hoy se empiece a añadir y a entrenar en todo lo que nos esté sucediendo a todos los que estemos aquí reunidos en esta mesa presencial y virtual. O sea, qué lindo que empiece a nosotros a cultivarse la idea, el pensamiento de que en esas crisis, en esos pensamientos que Dios quiere que enfrentemos, en esas realidades que estamos evadiendo, pero Dios quiere que nos expongamos a ellas, más allá de que vamos a ser mejores personas, que eso va a ser una consecuencia natural, pero no debe ser nuestro foco, porque yo creo que Dios nos está invitando a conocerlo a Él dentro de ese tipo de situaciones, de experiencias. Porque si salimos de una crisis y Cristo no creció en nosotros, no pasó nada realmente. O sea, si yo llego y Dios me elimina ese dolor, me elimina ese trauma, me elimina esa situación, pero algo de Jesucristo no verdaderamente quedó en mí siendo consciente, realmente fue inútil. O sea, no basta simplemente, no, ya maduré, maduraste. ¿Qué sería madurar para ti? ¿Qué sería madurar para ti si madurar no es llevarte a tener una mejor percepción de lo que es Dios, de lo que es Cristo? O sea, porque estamos hablando de Él y queremos que Él se muestre y capaz sea una crisis, sea un momento de dolor donde Él diga, esta es la oportunidad perfecta para que me veas. O sea, esta es la oportunidad perfecta para que tú veas quién soy en toda mi expresión. Y nosotros estamos distraídos buscando, claro, salir de ella, porque por una cuestión natural estamos comportándonos para trabajar en ciertas cosas y salir de ellas. Pero qué bueno es que Dios hoy nos está trayendo a conciencia y decirnos, trabaja en ellas, pero que el motivo principal por el cual estás ahí es porque algo de mí vas a conocer. O sea, algo de mí que no habías visto antes, que ojo no había visto, que oído no había oído, se te va a mostrar claramente. Esa sería como una de las cosas como que deberíamos de como que atesorar y como que abanderar, ¿no? En cada situación. Quería como decirlo porque ahí está como ese riesgo de tener charlas motivacionales simplemente, Estefa, de tener charlas simplemente como que vamos muchachos, muéstrense como son, porque Dios va a estar ahí, porque ustedes van a salir, van a ser mejores. Y todo eso va a pasar, porque es innegable que la vida de Cristo, atravesándose en una persona, no la transforme, la va a transformar. Eso es innegable, eso es natural. El poder de Dios va a transformar nuestras vidas si estamos expuestos constantemente a Él. Pensamientos van a ser regulados, pensamientos van a ser reformados, como lo inició Rubén ahora. Percepciones de la vida, decisiones van a ser tomadas con la vida de Él en nosotros y eso nos va a llevar a otra posición y a otro estadio de vida más adelante. Eso es inevitable. Pero ¿qué tal si en el tramo nos olvidamos que todo esto era por Él, todo esto era de Él, por Él y para Él? Y que más adelante tenemos que decir todos como Job. O sea, a Job le devolvieron todos. No sé si alguien no sabe la historia de Job, vaya, léasela o busque un video y sepa quién es Job, porque no va a tener tiempo de decírselo. Pero Job, la gloria de Job no fue que le devolvieron hijos, no fue que le dieron más hijos, le dieron más propiedades, le dieron una esposa, le dieron todo lo que tenía. La gloria de Job fue que dijo en algún momento, yo verdaderamente no te estaba viendo y ahora sí te veo. Ahora sí te veo, ahora sí veo quién eres, ahora no estoy justificándote o no me estoy justificando en mis acciones, ahora te veo a ti, o sea, tú eres y tú eres en mí. Y de ahí en más lo demás fue una consecuencia secundaria, pero quería traerlo porque me emociona de verdad pensar de cómo muchas de estas cosas, estos principios, estos conceptos basados en
en tu experiencia, Estefan, en la vida, en la experiencia que cada uno está arrojando acá en la mesa. Sí, nos van a llevar a ser mejor personas porque si detectamos una falla y no la hacemos de manera positiva, de manera tóxica, sino en la realidad madura del espíritu, obviamente va a tener una consecuencia espiritual positiva. Pero la gloria verdaderamente de esto es si alguna falla se desnuda, si alguna desnudez se expone en mi vida, lo lindo no va a ser mi vergüenza o sentirme mal en algún momento. No, lo lindo es que hay una linda oportunidad de que Dios se muestre en mi vida trabajando en mí. Y eso me emociona, la verdad. A mí me emociona eso, verlo de esa manera. Porque no se ve así, no se entrena uno a verse así. Uno no se entrena su mente para ver, aquí va a estar Dios. Activos, aquí viene el Señor. Aquí se va a mostrar Él. Vamos a ver su gloria, ¿no? No estamos en eso. O sea, estamos más sacando conclusiones desde todo lo que he basado, me he fundamentado. Entonces, quería como decir eso. Voy a respirar. Y no sé si haya que leer mensajes, si Rubén quiere decir Sí, algo. ya vamos Yo a me leer. quiero tomar un café y leerlos un poco porque veo que escribieron también. No, y es muy Sí, chévere, es muy chévere lo que Estefan nos comparte desde, o sea, cómo podemos utilizar nuestras profesiones al servicio del Señor, ¿cierto? Lo que nosotros hacemos, permitir que lo que Él nos ha, los dones y talentos que Él nos ha confiado, porque de una u otra manera Él los depositó en nosotros y nos los ha confiado para que nosotros los administremos, ponerlos a su servicio. Y por ejemplo, en este caso, la profesión de Estefa como psicóloga, como todo eso que aprendió, como todo eso que ha estudiado, ella coge y lo aterriza a lo que al propósito que el Señor tiene para las personas que va poniendo en el camino de ella, porque no es gratis, no es fortuito, sino que el Señor, a través del don que ha puesto en su vida, va poniendo personas para que ella de una u otra manera les ayude a encontrar el propósito en el Señor Claro. y poder transformar sus vidas, utilizar todo eso que el Señor le ha dado y poder transformar sus vidas. Y nosotros de una u otra manera estamos siendo enseñados por ella. O sea, tenemos una sesión gratis. Bueno, ya paguen. Gratis, como les gusta, gratis. Bueno, fíjate que tengo otra percepción de la palabra gratis, pero sí, bueno. Sí. Alguien ya pagó por este momento, pero bueno. Sí. Pero sí, es verdad. Gratis, no nos deben nada. No, que iba a decir que como dice el pastor Gerson, no es casual, muchachos. No es casual. Ya seguimos, seguimos, no interrumpo más ya. ¿Qué ibas a leer los comentarios de ahí? Sí. Bueno, ya le respondiste a Jason que sí queda grabado y se sube a YouTube. Bueno, yo por acá les escribí de que conocernos en Cristo. Ahí podemos encontrar nuestra verdadera identidad y todo lo que pues Esteban nos ha compartido. Y les compartí el texto de Romanos 12:3 que dice, hablando pues de los pensamientos que tenemos sobre nosotros mismos, dice, por el favor que Dios me ha mostrado, les pido que ninguno se crea mejor que los demás. Más bien usen su buen juicio para formarse una opinión de sí mismos conforme a la porción de fe que Dios les ha dado a cada uno. Y Sebas nos escribe, dice que siento que muchas veces aprendemos más de lo que nos duele que de lo que nos hace felices. Desafortunadamente. Porque el dolor deja lecciones que no se olvidan. Y muchas veces lo que hoy nos hace felices nace de una tristeza que antes nos enseñó a valorar las cosas. Muy, muy cierto. Y es lo que tú dices, no debería ser así. Deberíamos de aprender también de las cosas felices. Pero muchas veces es porque no encontramos el verdadero valor que tenemos en el Señor y nos damos cuenta
que estamos por el camino equivocado cuando nos chocamos o cuando Claro. llegamos al camino sin Claro, salida. claro. No debería ser así, pero nos pasa. Es verdad lo que Lee dice la Sebas. frase, lee lo que dijo Caro ahí, y porque quiero decir algo sobre lo que estás diciendo y que ya Estefan me lo refuerce. Dice, cuando te reconoces, muere la imagen idealizada. No, Esa. Muy cierto, muy cierto. te reconoces en el Señor, muere la imagen idealizada. Con lo que está diciendo Sebastián, de que aprendemos más del dolor que de la felicidad, de los momentos felices, aquí está una de las cosas que Dios quiere reformar en nosotros. ¿Cuál es la reforma que Dios plantea desde la vida de su Hijo en nosotros? Si Jesucristo vino a nosotros, dijo, yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia, ¿ya? O sea, no para que tengan una vida feliz. ¿Cuál es el punto? ¿Por qué nosotros aprendemos más desde el dolor que desde la felicidad? Porque nosotros estamos entrenados, configurados a que nuestras emociones sean sensoriales, sean externas. A nosotros nos mueve y nuestros estadios emocionales los están determinando las situaciones que pasan por fuera. Ejemplo, hoy tengo más dinero, estoy más feliz. No tengo más dinero, estoy triste. Hoy tengo un problema personal con un familiar, estoy triste. Hoy estoy mejor con esa persona, estoy feliz. Hoy me ascendieron en el trabajo, estoy feliz. Hoy me echaron, estoy triste. Hoy ganó Nacional, estoy feliz. Mañana lo golearon 5-0, estoy triste. ¿Qué hice? ¿Qué estoy haciendo? Claro, es más difícil. Cuando todo ese tipo de cosas pasan, no hay forma de que la mente, si estás en unos estadios de felicidad, de que cosas buenas están pasando, aquí es donde viene el positivismo tóxico, como lo estoy entendiendo yo. Claro, cuando cosas buenas están pasando, tú no estás en estadios de felicidad, de que cosas buenas están pasando, aquí es donde viene el positivismo tóxico, como lo estoy entendiendo yo. Claro, cuando cosas buenas están pasando, tú no estás atento a estar aprendiendo. Porque tú crees que todo va a seguir bueno. O sea, y tú estás feliz sobre lo que está pasando bueno. Y entonces te generas un positivismo de que como que no hay que analizar más nada. Cuando hay fallas, empiezas a decir, bueno, ¿y por qué está haciendo esto? Llevas a analizar algo que no lo llevaste en la felicidad. Y mi punto aquí es... Porque nosotros, el Señor, lo que trae Dios para nosotros, lo que quiere de nosotros es, en esa vida en abundancia es, yo quiero que tú seas gozoso y que aprendas a estar contento, sea cual sea tu situación. Y eso es algo que no entrenamos. Por eso Pablo lo dijo, yo he aprendido a estar contento. Yo he aprendido, dijo Pablo, Filipenses 4:10, 11 o 12. Yo he aprendido, o sea, entrenó esa habilidad. Era algo que Jesucristo se lo trajo como propuesta. Si estás en la cárcel o estás libre, quiero que estés contento. Pero con mi gozo. Si te está yendo mal o te está yendo bien, yo quiero que estés contento. O sea, pero es que siempre te va bien. Lo que pasa es que tú diste una percepción. Tú estás determinando que te va bien según lo que te pasa. Entonces ahí está el problema. Entonces yo quiero que tú estés bien porque estás conmigo, porque estás en mí, porque yo estoy en ti. Entonces, en ese estadio de gozo permanente, estés feliz o triste, tú vas a seguir aprendiendo. Porque tú aprendiste a estar contento, sea cual sea la situación. Y ojo que, o sea, no pasa por cosas buenas o malas, pasa porque Él está, porque Él todo lo puede en nosotros. Y nosotros todo lo podemos en Él porque Él nos fortalece. En su fortaleza, o sea, fortaleza da la idea como de algo firme, que es difícil que algo lo mueva. Si estoy fortalecido, o sea, estoy parado en algo firme, que ningún viento me va a tumbar. Por eso el Señor hacía la alegoría de la casa sobre la roca. O sea, construyan su casa sobre la roca. ¿Y cuál es la roca? La roca es que no se va a caer, porque el que una casa esté parada sobre la roca no le quita que los vientos vengan. Va a venir los vientos, el terremoto, la lluvia, todo lo externo, pero la casa va a seguir firme porque está sobre la roca. Y es algo que a nosotros no nos han entrenado. A nosotros nos entrenaron para estar felices si están pasando cosas buenas. Y nos configuraron para estar tristes si están pasando cosas malas. Pero claro, desde ese estadio de felicidad sin Cristo, la mente, el ser, no se activa a aprender. Se activa a estar feliz, según lo que percibió. Entonces el Señor viene a decirnos, yo quiero que tú aprendas también desde la felicidad, desde el gozo.
Desde el momento lindo que te está pasando, sí percibió. Entonces el Señor viene a decirnos, yo quiero que tú aprendas también desde la felicidad, desde el gozo. Desde el momento lindo que te está pasando, sigas viéndome. Porque además, Dios no quiere que aprendamos, simplemente. Ojo, Dios no quiere que aprendamos, Dios quiere que lo veamos. Dios no quiere que aprendamos, simplemente. Ojo, Dios no quiere que aprendamos, Dios quiere que lo veamos. Es distinto. Es distinto. O sea, Dios no quiere que aprendas, Dios quiere que lo veas. Porque si no, la mente siempre va a querer estar guardando información. Algunos aquí podrían estar a ver, ¿qué está diciendo Estefa, la psicóloga? A ver, yo apunto. ¡Anda! ¡Qué buen concepto nos tiró! ¡Hombre, mira lo que nos está diciendo tan bueno! Ese está bueno para anotarlo. A ver, estamos aquí hablando de él estamos aquí hablando de él, en un café hablando de él, donde Estefanía nos está dando desde su profesión a Cristo, no sus conocimientos, nos está dando a Cristo. Entonces, si yo estoy feliz, ya te voy a dar palabra, prima, si yo estoy feliz o estoy triste, yo quiero verlo a él. Y eso es diferente, y eso sí me va a llevar siempre a aprender. Entonces ahí de rumbo, Sebas, y ahí podríamos entrenar esa fase. Aprendemos muchas veces más de lo que nos duele que nos hace felices. Eso se puede derrumbar. Eso es una reforma que podemos plantear. Sí podemos aprender cuál sea nuestro estadio, porque es que no estamos aprendiendo cosas de la vida, estamos aprendiendo a Cristo. Y si yo aprendo a Cristo, lo aprendo siempre, lo aprendo en todo momento. Yo quiero verlo a Él. Mire, por favor, alguien en el chat, escríbame el texto de Filipenses, bien escrito, para que nos quede ahí, porque es una posición. Como Pablo aprendió a estar contento desde una cárcel, escribió. Miren, señores, Pablo, ese versículo tan famoso que todos no lo sabemos, que algunos lo tienen pegados en la nevera, en la sala de la casa, en una calcomanía en el carro, lo escribió en una pocilga de la cárcel, en un calabozo. Lo escribió en una cárcel a oscuras. Ahí escribió todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señores, la lógica humana no va a permitirte escribir todo lo puedo en Cristo que me fortalece desde una cárcel, desde un calabozo. Cualquiera lo haría aquí como estoy yo. Aquí sí, porque yo aquí estoy bañadito, me eché una loción que huele hasta lo más de rico, me estoy tomando un café, estoy chévere, y ojo, y cualquiera lo diría desde la playa, con un coquito así con juguito, al lado del mar, y con su buen camarón al lado, con su ceviche. Ahí sí todo el mundo podría decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro, llegándote de plata al banco cualquiera lo dice, amigo, pero decirlo desde la miseria, desde la oscuridad de la vida, decir todo, eso es otra cosa. Pero eso se entrena, y esa es una percepción de la vida que Dios nos está llevando a cambiar. Y ahí sí está el positivismo eterno, el positivismo en Cristo, el no tóxico. Es diferente. Me voy a quedar callado. Respiro. Por favor, escríbame en el texto ahí, por favor. Estefa, adelante. Bueno, con todo lo que estás diciendo, Diego, yo quiero meter mi cuchareta desde la neurociencia. Desde la neurociencia, pero sí, desde la parte neuronal, pero también, cierto, que desde el enfoque correcto, no desde la lógica humana, pero sí metiendo un poquito desde allí. Cuando hablamos de las emociones, yo quiero que se queden con esto, para que aprendan a gestionar sus emociones. Y es lo siguiente, nosotros tenemos un cerebro emocional que es el sistema límbico, donde está la amígdala, bueno, todo eso. ¿El sistema qué? El sistema límbico, ese es el cerebro emocional de nosotros. ¿Usted entendió? Bueno, esto es para que aprendan. Solo la palabra, por favor, otra vez. El sistema límbico. Ok. Ya. Ese es el cerebro emocional de nosotros. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando ocurren situaciones, la amígdala capta, porque es que la amígdala es la que va a captar si esta situación que está pasando es de amenaza, ¿verdad?
ella se activa, ella no piensa, ella solo emerge las emociones. Entonces, lo primero que va a captar todas las situaciones es ese sistema límbico. Ojo que aquí viene el dato curioso y es pilas, porque muchas personas viven con la corteza prefrontal, esta de aquí, que es la que nos ayuda a nosotros a resolver los problemas, secuestrada por el sistema límbico. Y por eso muchas veces nos cuesta captar, oye, ven acá, esto que me está enseñando a mí, sino que nos quedamos ahí en la lamentación y muchas personas, bueno, esto influye un poquito en la posición que nosotros a veces tenemos de ser víctimas de la vida, porque de pronto no estamos ejercitando de una manera correcta lo que es tener una estabilidad entre el cerebro emocional y el sistema racional. El cerebro racional, que es esta corteza prefrontal. Entonces, pilas cuando vengan esos impulsos del sistema límbico a llegar a secuestrar nuestra corteza prefrontal, porque a lo que la secuestre no seremos lógicos ni razonables con lo que nos está ocurriendo. Y aquí es donde viene el diseño divino de Dios, ¿verdad? Que viene Él con su orden a transformar nuestra mente y nuestros pensamientos. Y eso es importante. Mire que muchas veces nosotros caemos en cualquier momento de crisis y no se nos da ni, o sea, las neuronas no conectan ni para orar. Uno dice, no, qué jartera, yo no quiero ni orar, yo me siento tan mal. Pilas que ahí ya está haciendo efecto el sistema límbico secuestrando la parte racional. Entonces, ¿qué podemos hacer para que el sistema nervioso central, perdónenme por tanto tecnicismo, no quede en hiperalerta, sino que nosotros activemos bueno, dentro de ese sistema nervioso está el sistema simpático y el sistema parasimpático. El que nos activa a nosotros y nos mantiene en alerta, en movimiento, es el sistema simpático. Y el que viene a calmarlo es el sistema parasimpático. ¿Cómo nosotros llegamos de pronto a calmar ese sistema nervioso central y que nosotros nos permitamos tranquilos y entonces ahí sí llegar y orar, leer la palabra? Porque muchas veces también caemos en culpa. Dios mío, ¿cómo es posible que yo en medio de esta situación, sea de felicidad o sea de tristeza, yo no estoy orando? Es que ni que me esté encerrando en el cuarto con la Biblia, si no puedo, ¿verdad? Entonces, también caemos como en este escenario de culpa. Entonces, vamos a calmar ese sistema nervioso central. Por lo menos yo, ahí entra el autoconocimiento. A mí me calma mucho el agua. Y en pensar, me voy a bañar, cómo está el agua, está caliente, está fría, cómo llega al cuerpo, cómo se siente. Eso te centra en el presente y no te ancla al problema que estás pasando. Entonces, por ejemplo, las mujeres que nos gustan las rutinas de skincare, ay, mira, voy a hacerme esto y los masajes, cómo lo siento, ¿verdad? Son unas formas, cada quien tendrá sus formas de calmar ese sistema nervioso. Entonces, ahí sí entramos oye, voy de la manera correcta. ¿Por qué digo esto, Diego y Rubén? Todos los que nos están escuchando. Porque muchas veces, cuando estamos así y vamos a la palabra del Señor, buscamos, es como, ay, ven, Padre, creemos, o sea, confundimos la voz de Dios con lo que nosotros estamos pasando. Entonces creemos que el Señor nos está hablando, pero resulta que no es así, que es nuestra acción dando empuje y auge, y no logramos identificar ni siquiera allí cuándo soy yo y cuándo es el Señor. O sea, parece ser como un tema denso, si lo es, y yo sé que a muchos nos ha pasado, que dentro de los devocionales, cuando estamos mal, pasando, digamos, por una crisis de no tengo empleo, no me he casado, tengo un problema en el matrimonio, con mis hijos, todo este rollo, creemos que el Señor nos está hablando dentro del devocional, pero resulta que hay una corteza prefrontal que quizás tal vez está secuestrada. Creemos que el Señor nos está hablando dentro del devocional, pero resulta que hay una corteza prefrontal que quizás tal vez está secuestrada. Entonces, qué bacano llegar nosotros y
calmar ese sistema nervioso central y entonces ahí sí vamos a escuchar la voz del Señor para que esas emociones no nos jueguen en contra de nosotros. Quería como poner esto, el Señor hablándonos y todo a partir de lo que yo estoy pasando tergiversa la realidad. Yo me enredé un poco, pero estoy tranquilo porque va a quedar en YouTube y vuelvo y escucho. Por si alguien no estoy entendiendo, tranquilo, vaya a YouTube en la tarde que le vamos a montar el video para que pueda entender, así como decía Estefa, algunos tecnicismos, pero de lo que cuando agarro algo ya yo me voy a quedar con esto, me quedo con eso y ya de ahí me quedo un poquitico tranquilo. Rubén, ¿ibas a decir? Psicología para dummies. No, pues es muy, o sea, con lo que nos cuenta Estefa es muy interesante porque ahí podemos entender cómo funciona nuestro cerebro y por qué a veces cuando con ciertas situaciones quedamos como bloqueados, como que empezamos a dar vueltas y vueltas y vueltas en lo mismo, en situaciones. A mí a veces me pasa en la casa. Me vas a poner un poquito. Tú. En la cocina, a veces me pasa en la cocina. A mí me gusta la cocina, pero yo no tengo tantas habilidades como las tiene Maru, mi esposa. Okay. Entonces ella a veces me deja los 4 fogones prendidos, ajá, la olla de arroz conectada, me pone a que le pique algo y a veces... Son muchas labores a la vez. Y entonces a veces quedo pi. Tú eres más monotemático, más de una sola cosa y ya. En cambio ella, mientras que yo hago una cosa, ella puede estar haciendo 3, 4 cosas. Yo también soy así como Mario. Entonces... Me cuesta, yo siento, o sea, pues dentro de mi forma de ser, bastante, a veces me gana la ansiedad. O sea, como que si estoy haciendo una cosa y yo, no, pero si puedo estar ahorrando tiempo acá, pero bueno, hay que regular eso. Entonces, a veces me pasa eso, pero es con lo que Esteban nos cuenta, es muy importante que cuando lleguemos a esos momentos podemos identificar que pueden haber cosas que nos ayuden a salir como de ese embotellamiento, como de ese estancamiento. Y yo he identificado que en mí, me voy a poner como ejemplo, cuando me están pasando como esas cosas, cuando siento que estoy como, bueno, a veces ella me dice, amor, estás dando vueltas en lo mismo, pero muévete. Y yo como que caigo en cuenta y digo, sí, estoy bloqueado. Entonces, por ejemplo, ¿yo qué hago? Del lugar donde estoy me salgo y hago algo diferente, ¿cierto? Hago algo diferente, voy a la pieza, voy a la sala y entonces ahí como que se despeja mi mente y como que me desbloqueo y ya vuelvo y me concentro. Pues son cosas así rápidas. A veces, ¿qué hago también? En la mañana antes de empezar a trabajar, a veces que uno está como que sí empiezo, no empiezo, pongo un tema así bien potente. Pongo de kiosco, algún rockcito así, sí, todo. Sí, así bien duro. Chan. Entonces, y por ejemplo, cada uno puede empezar a identificar cositas así, que son simples, sí, pero que le ayudan a que uno deje como de ese estancamiento. Como lagunas, como esas lagunas, eso, ¿no? Que está uno como frenado. Como y mira lo que Estefan nos enseña, es que muchas veces los pensamientos hacen que uno como que se estanque en algo, pero el Señor nos ayuda a que cada uno identifique en sí mismo, cada uno identifique cosas, patrones que lo puedan ayudar a salir de ese estancamiento. Y es muy, muy chévere lo que aprendimos hoy de por qué pasan ciertas cosas y cómo podemos aprender a regular todo eso. Muchas gracias, Estefa, porque de verdad que es muy valioso poder entender, porque a veces pasan cosas, pero no entendemos de dónde vienen y no entendemos cómo gestionarlas. A veces no le damos conclusiones correctas. No le damos conclusiones correctas a ciertos escenarios y de pronto Dios también está buscando que tengamos la conclusión correcta.
Y por eso quiero sacarnos de ese positivismo tóxico, porque el positivismo tóxico lo que hace es que tengas conclusiones incorrectas de ciertas situaciones o realidades y el Señor quiere posicionarte y decirte, míralo como verdaderamente es y qué es lo mejor que nos puede pasar. Que miremos las cosas como verdaderamente es, no desde una ficción. Ok. Yo quiero aportar algo ahí que dijo Rubén, porque eso tiene soporte teórico. Lo que tú haces de caminar, eso te saca del bucle donde estabas. O sea, es un proceso ocular, porque claro, cuando tú empiezas a caminar, la visión se te expande, porque, o sea, empezar a caminar en el mismo cuarto, la visión está como corta. Y sientes que no sales del problema, como que no hay solución y cuál sería la alternativa de solución a este problema. Claro, cuando tú sales, el proceso ocular que empieza a ocurrir acá a nivel neuronal, se te expande la visión. Entonces, claro, ya viene todo esto. Ahora, si tú lo acompañas de un proceso de manera consciente, por ejemplo, eso que hacen ahora, esa técnica de mindfulness, que es como anclarse aquí en el presente. Entonces hay gente que sale a caminar y empieza a anclarse a cómo se sienten las caminatas. Algunos lo hacen de forma descalza, cómo se siente el pasto, bueno, todo esto. Las respiraciones también ayudan mucho. Esas relajaciones diafragmáticas también oxigenan el cerebro y todo eso nos ayuda a calmar el sistema nervioso central y salir del bucle en el que a veces nos encontramos. Entonces sí, Rubén, súper chévere lo que haces y qué bacano que ya identificaste cómo calmar ese sistema nervioso central. Yo me calmo viendo fútbol, ¿vale? Sí, vale. Ah, bueno. Es válido, sí, hay unos mensajes por leer ahí. No, ese café está muy parche. A ver. El de Caro. No, baja, es muy arriba. No, ahí no, sube. Yo compartí el versículo bíblico desde ahí. Caro hace una pregunta para la psico. ¿Por qué Dios, ella pone que alguien pregunta, ¿por qué Dios pone pruebas que dejan cicatrices? Bueno, La pregunta tiene muchas Johansson, hola, aristas, ¿no? Johan. Hermanito, ¿cómo estás? Yo sí entendí. Bueno. Él entendió cuando Estefa estaba hablando de manera técnica, entonces que yo dije que yo voy a escucharlo después porque yo me volví un 8. Y entonces él dijo, yo sí entendí, entonces eso me da moral porque, claro, algunos sí entienden. Yo soy muy limitado para eso, claro. Me lo tengo que escuchar varias veces, la clase. Tengo que escucharme esta clase varias veces. Bueno, Sebas por aquí me dice que me impresiona que poco hablo, pero que cuando hablo es conciso y tiene mucha razón en lo que dice. Gracias, Sebas. Johansson escribe por acá, es porque el entusiasmo abarca más que el positivismo en nosotros. Súper. Qué buena frase Listo. es. Bueno, y la pregunta, ¿cómo le respondemos a Carito? ¿Por qué Dios pone a pruebas que dejan cicatrices? Dios mío, Señor, sálvame. Porque es que, mira, eso es una pregunta bastante amplia. Que deberíamos sentarnos, porque es que, a ver, hay que aprender a identificar si realmente la prueba que está poniendo el Señor deja cicatrices o es que está abriendo realmente la cicatriz que ya había. Y cree uno que la prueba te está abriendo, pero te está haciendo es ver la cicatriz que ya tiene. Sí. Dios mío, Señor, sálvame, manda a tus ángeles. Esa pregunta está pero chévere no, para... O sea, no, ahí claro, o sea, capaz ya la cicatriz está, o Estefa, ¿y si es Dios? Ahí, Señor, eres tú. Si viene de Dios. Ajá. O fue algo que te pasa por mera consecuencia de tu desorden de vida, de una mala decisión. Mira lo que a mí me quedó full lo que dijo el pastor Vanini
A ver, ustedes me ayudan a recordar, él dijo, si te mueves de donde no debías moverte, te ocurrirá lo que nunca debió ocurrirte. No, claro. Lo que tú, Dieguito, sí. Entonces, es como también que venimos... Te vuelvo a Si repetir. te mueves de donde nunca debías moverte, te ocurrirá lo que nunca debió ocurrirte. Si te mueves de donde nunca debiste moverte, te ocurrirá lo que nunca debió ocurrirte. Uf. Continúa, Estefan. Entonces, sí, Diego, lo que tú dices es cierto. Yo me iría más por esa línea, hablando también desde la experiencia personal, siendo Estefanía, no psicóloga. No es que el Señor, en mi experiencia, no es que el Señor me genere a mí cicatrices, más bien es que me hace ver cuáles son esas heridas que ni siquiera están cicatrizadas o las que están mal cicatrizadas. Las que pareciera que estuvieran como sequitas, pero por dentro están podridas. ¿Cierto? Estefa, no las curó el verdadero médico. No las curó el verdadero médico porque estaba fuera de su ambiente, fuera de su hábitat, de su ecosistema. Entonces es como más que todo ver, mira, es que ahí vamos otra vez, ¿verdad? Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. O sea, ninguna de esas cicatrices escapa a la vista del Señor. Y el Señor viene ahí, sí, como tú decías, Diego, hay cosas que quizás tal vez no vamos a sanar. Pero en el Señor tenemos un potencial más grande porque Él vino a hacernos libres de todo eso. Puede que yo tenga un apego ansioso, pero el Señor me hace libre de eso y entonces me enseña cómo de pronto a generar este vínculo desde el apego de una manera sana, por ejemplo. Y bueno, y en fin, todos los traumas que podamos tener, el Señor nos libra de eso. Yo creería que yo me iría por allí desde mi experiencia porque no me puedo sentar aquí y decirles cosas que no sé. Más bien es cómo el Señor muestra a nosotros las cicatrices y cómo han sido mal curadas, mal vendadas, o que quizás todavía están abiertas y el Señor llega ahí. Porque a ver, Estefa, porque también hay que entender o concluir que una cicatriz no significa que sea algo malo. Las cicatrices no son malas. Capaz una cicatriz es señal de vida, porque es mejor una cicatriz que una muerte, ¿no? O sea, capaz una cicatriz por una cirugía en el pecho, o sea, la cicatriz te está recordando que volviste a vivir, no sé si me hago entender, o sea, aló, capaz una cicatriz es una buena manera de ver la vida, no sé, de verla desde otra posición, porque puede ser una nueva oportunidad. Digo. Así es, Diego, totalmente de acuerdo contigo. No quiere decir que las cicatrices sean malas, sino más bien darte cuenta de, por ejemplo, de dónde vienes, de dónde salió esa cicatriz y qué te recuerda esa cicatriz. Uy. Qué experiencia a lo que veníamos. O sea, es que el positivismo tóxico elimina la oscuridad. No podemos eliminar de dónde, o sea, esa mala noticia, de dónde el Señor nos sacó. Que esta nueva noticia, esa noticia buena, coja empuje. Entonces, por supuesto que sí, todo en el Señor cobra sentido. Todo en Él cobra sentido. Dejas de estar en esa posición de culpa, de que yo me siento culpable y si medio cometo un error, entonces ya es la acabose, entonces ya no le sirvo al Señor. Donde el Señor a nosotros ni siquiera nos tiene como platos desechables, sino que la verdad de Él es: te escogí para que fueras transformado a la imagen de mi Hijo. No somos platos desechables donde el Señor sirve una porción de Él y ya, chao, cometiste un error, entonces ya no me sirve. No, qué fuerte, es transformado a la imagen de Él. Y como fuimos escogidos y llamados a ser transformados a la imagen de Él, no se va a dar por porción, como decía Marcelita la vez pasada, se da completo. El Señor se da completo. Entonces tengamos eso en cuenta, de que
Eso fue una verdad que a mí me hizo libre en Él, de que fui escogida para Él, para ser transformado. Y se- A ver, y fíjate que Dios no está mirando lo exterior. Y Dios es un médico, ¿no? Dios es el médico por excelencia. por excelencia. Y como los médicos aquí, o sea, el médico está, un médico en un estado de emergencia sobre un cuerpo, sobre una vida, no está priorizando la estética, sino la vida. O sea, cuando las mamás, por alguna razón el parto no puede ser natural, toca que quede la cicatriz, pero hay que priorizar la vida más que la estética o cómo la mujer pueda quedar en su físico. O sea, aquí hay que priorizar la vida. Si no se hace algo, puede haber muerte. Y a veces una cicatriz es señal de que, venga, o acudimos a priorizar vida o algo negativo puede quedar. Y ese recuerdo sí es traumático. Y el Señor, y yo quiero decir algo que se me viene a la mente. Uy, mire, muchachos, el Señor eligió quedar con una cicatriz en sus manos. Sí. El Señor eligió quedar con una cicatriz en sus manos. Y el que no le creía le dijo, ven, tócame. Tócame porque aquí está la muestra de que yo preferí una cicatriz antes que la muerte, antes que tu muerte. Porque esta cicatriz no es una señal de que hay vida. Esta cicatriz es una señal de que tú vives, de que yo vivo para que tú vivas. O sea, en mis pies, uy, mira, me ericé, uy. Desde qué plano lo vemos, ¿no? Desde qué plano vemos la vida cuando nos genera un recuerdo impactante, algo que Dios quiere aún que lo recordemos hasta un momento traumático, un momento de dolor, pero en el Señor ver qué fruto se pudo sacar de eso, por qué Dios permitió ciertas cosas en nosotros o está permitiendo porque hay algo muy lindo que se está formando de Él en nosotros, así dejó una cicatriz. Y la cicatriz más linda la eligió nuestro Señor Jesucristo para darnos vida a nosotros. Por eso le dijo a Tomás, ¿no me crees? No me crees. Aquí está la cicatriz. Aquí está la cicatriz. Listo, así nos complementamos y respondimos yo creo que la pregunta. Rubén quiere decir algo, está calladito, está procesando. No, es que estaba, antes de que Diego dijera lo de la cicatriz en las manos, estaba pensando también en ese pasaje, ¿Sí? en lo que le dice a Tomás. Johansson también estaba pensando en lo mismo. Y Johansson habla de que él es experto en suturar cicatrices, en suturar heridas. Y cuando Estef habla de lo de las heridas que no se han sanado correctamente, yo recordaba que a veces cuando, por ejemplo, hablando de las fracturas, cuando una fractura, el hueso no solda correctamente, el médico tiene que volver a fracturar y es más doloroso. Entonces, muchas veces cuando una herida no ha sido sanada correctamente, sobre lo que causó esa herida puede volver a causar otra herida nuevamente. Claro. Entonces ahí es más difícil volver a sanar. Tiene que volver a hacer todo el proceso completo. Lo mismo pasa cuando una fractura no es bien sanada, llevada, no sí. es bien llenada. Claro, bien llevada. El médico tiene que volver a fracturar para volver a poner los tornillos o para que el hueso se una correctamente. Y hablando de las heridas de Jesús en las manos, cuando le muestra a Tomás, si él hubiera querido, él hubiera podido hacer que sus manos quedaran sin heridas, pero esas son las muestras de vida y del amor que él, tiene por nosotros. Claro. Sí, es que el pastor Vanini una vez nos enseñaba que cuando un médico por alguna razón tienes que acudir a él para una cirugía de vida, de una operación de alguna dolencia, de alguna enfermedad, de algún órgano que está sufriendo algo y te abre
o usa el bisturí, o el odontólogo que usa el motor-tour para pulirte y con el dolor que te puede causar. Cuando un médico te abre, te está amando. O sea, el médico no te ama desde lo que como te ama tu mamá, desde que te ama desde el abrazo, desde la comprensión, desde el aliento, desde el consuelo. El médico que usa el bisturí para abrirte, para dejar una cicatriz, te está amando. Está mostrando su amor hacia ti, porque es un amor profesional. No te sirve de nada un médico que te abrace en ese momento. Tú no necesitas un abrazo. Capaz lo que necesites es que te abran y que te dejen una buena cicatriz, porque es la mejor muestra que necesitas para el momento. ¿Cómo Dios te está amando hoy? O sea, si hoy tuvieses que identificar el amor de Dios, ¿sería un abrazo? ¿O sería un espaldarazo para que te despiertes? O sería una voz apacible hablando a tu corazón, porque como a todos tenemos diferentes vivencias, puede ser una voz apacible o es una voz de estruendo para que despiertes. ¿Será una prueba como para que reacciones así te duela? ¿O será un momento de demostrar su gracia y decirte bástate mi gracia y dale, vamos para adelante? ¿Cómo Dios te está amando hoy? De todas las maneras que pudiese amarnos a todos, ¿cómo pudiésemos interpretar que hoy es un momento en que Dios me está amando de esta manera? O es con un psicólogo como hoy, o mañana será con un bisturí y te va a abrir. Qué bueno identificar eso, ¿no? Yo ya no quiero decir más nada, quiero asimilar todo lo que hemos dicho. Sí, para ir concluyendo. Para ir concluyendo. Estefa arroja, no sé, una conclusión y aprovechen porque nos vamos. Entonces, lo que me hayan escrito, miren que esta clase alguien ya la pagó, es gratis para ustedes. Entonces, si no aprovecho, no aprovecho. No, la conclusión a la que llegamos a Cristo, ¿verdad? No hay más nada que decir. Yo creo que más bien analicemos nuestra vida que está expresando hoy realmente. Si estamos realmente entusiasmados o estamos tratando de ocultar algo, de tratar de evitar la experiencia a la que el Señor nos está llevando. Sí, porque no, o sea, podemos pasar por situaciones muy bruscas. Como decía, no solamente se aprende con discernimiento, sino también con sufrimiento, con molinos, con crisis. Entonces, ¿desde dónde estamos nosotros pasando esta vida? ¿Cómo estamos viviendo esta vida? Si es que estamos fuera de Él, es que estamos imitando realmente. Estamos tratando de imitar desde la religiosidad, o realmente nos está atravesando Cristo a nosotros. Creo que esa sería mi conclusión y invitarlos, animarlos, si es la palabra correcta, todos los días. Busquemos el rostro del Señor, como decía Diego. La idea no es solo quedarnos con un conocimiento teórico, sino verlo. Por eso Pablo decía en una de sus oraciones, en Efesios creo que esta que decía, que el Señor ilumine los ojos de sus corazones, que les dé espíritu de revelación y de sabiduría para que lo conozcamos mejor. No es más, sino mejor, porque a veces tenemos una idea de Dios, ¿sabes? Que no es. Entonces el Señor nos pone y nos ubica ese conocimiento de Él de la manera correcta, conocerlo mejor. Y bueno, yo creo que esa es mi conclusión. De verdad, oro mucho por ustedes todos los días, porque es mi cuerpo, el cuerpo en el que el Señor me colocó, en el que el Señor me puso. Oro por todos ustedes para que puedan ver con claridad la expresión que tienen de Cristo todos los días, de qué manera lo expresamos, de qué manera el Señor nos atraviesa, que aprendemos de Él todos los días. Y bueno, atrevernos a vivir en Él. A veces puede ser, nos tiene que costar, el Evangelio nos tiene que costar y nos cuesta la vida. A veces no nos queremos deshacer de las cositas viejas que cargamos por miedo a. Entonces, que el miedo no es una emoción estática, sino una emoción que genere movimiento, dinamismo en sus vidas, porque más allá de las emociones es Cristo en ustedes. Ese evangelio nos está llamando a tomar decisiones fuertes.
algunos, ¿no? O sea, decisiones fuertes, que son traumáticas, que son dolorosas, pero que es lo mejor que nos puede pasar. ¿Cuándo hay otro café con nuestra amiga Estefanía? Dieguito, y para todo, yo iba entusiasmada. Esa no es pregunta, Diego. Cuando quieras, aquí me tienen dispuesta. Yo vengo orando, como les decía, yo, Dios mío, yo quiero servirte, ubícame, ¿cómo es? Llévame tú de tu mano. Y bueno, aquí estoy dispuesta al servicio del Señor, a que todo lo que Él me enseñe, poderlo expresar y traerlo a ustedes. Y cuando ustedes me digan, aquí estoy. Sí. Entusiasmo. ¿Tú qué dices? ¿Se ganó una nueva invitación? ¿O? Sí, claro. Sí. Total. Sí. Rubén, conclusiones. No, lo que nos dice Estefa, debemos buscarlo a él y que su presencia sea nuestra prioridad. Esa tiene que ser nuestra prioridad 100% y podernos identificar cada día en él, en Cristo. Independiente de las circunstancias, tenemos que aprendernos a conocernos en él, en Cristo, porque él es el que nos da la verdadera identidad. Y muchas gracias a todos. Ha sido un cafecito muy enriquecedor, como siempre, un deleite, un placer estar acá compartiendo la mesa presencial, virtual y hablando de él. Yo solamente quiero agradecer al Señor por la vida de todos los que están en el chat. La vida de Marcelita, de Rubén, mi vida, la vida de Estefa, los que hicimos que este espacio hoy se generara, y la vida de todos los que participaron y suman. Y nada, en ese compendio, en esa unión y reunión de pensamientos es donde Cristo aparece y nada, yo creo que de esto está saliendo algo muy fuerte, que a veces ni siquiera estamos asimilando un momento como hoy, ni siquiera lo estamos asimilando. No estamos asimilando lo que está pasando un día como hoy, como dice el pastor Gerson, es un día, puede ser normal, un café normal, pero cuánta historia puede producir en el corazón de nosotros por una palabra que hoy se emitió. Entonces, no sé si hay un mensaje más para leer antes de irnos. Tengo de fondo una canción, Estefa, no sé si la estás escuchando. No puedes. Okay. La escucho. Entonces, No sé. silencia el micrófono y le pones volumen alto. ¿Hay algún mensaje para leer ahí? Sí, Gerson dice: hay luz, aquella que separó las tinieblas y nos permitió ver. Hebreos 4:13, que lo compartiste. Caro dice amén. Sebastián en un comentario le voló la cabeza. Johansson iba a decir eso. Gerson nos agradece por el espacio. Sebas también, muchas gracias por el espacio. El café cada vez me deja personalmente una enseñanza. Qué bueno, Sebas, esa es la idea, que todos podamos aprender. Y por aquí hace un comentario, como se lo dije a Diego por privado, muchas gracias porque ustedes no imaginan lo que hacen por cada persona. Qué bonito. Sí, nosotros no lo imaginamos y es verdad lo que Diego dice. Puede parecer un día normal, pero sabemos que estamos impactando vidas, la de nosotros primero, la de ustedes como nos lo hacen saber y la de muchas otras personas que no nos damos cuenta, pero que en algún momento entran, escuchan una palabra o lo ven en YouTube y no sabemos, pero bueno, el Señor sí lo sabe y todo lo que hacemos es por Él y para Él, y es por su gracia. Sí, y creo que hay un ánimo muy lindo porque, como decía Pablo en algún momento, ay de mí si no hablo del Evangelio, y no era una sentencia, sino era una necesidad. Cuando Pablo decía, ay de mí si no predico el Evangelio,
me es imperiosa necesidad, es como la persona dice, ay de mí si no respiro, o sea, necesito respirar. Y siento que el Evangelio en cada uno de nosotros está causando un efecto tan potente que no es una sentencia no hablar de él, sino una necesidad de hablar de él, es una necesidad ya de hablar, generar ese placer donde que alguna persona más escuche esto, pero los más bendecidos somos los que hablamos, pienso yo. O sea, los que podemos hablar y los que Dios nos pone ese sentir de emitir algo, es porque algo está haciendo en nosotros y de eso me gozo un montón. Y de ahí en más que otros se animen también a escuchar y hablar de él. Estefa, chao, muchas gracias por el espacio de verdad.